Hola, bienvenido, bienvenida. Hoy realizaré una chaqueta en mezclilla con cuello sport elegante. Aclaro que el tutorial está en dos videos, los cuales se distribuyen así. Primer video, patronaje y confección. Y segundo video, voy a personalizar la chaqueta con desgastes, apliques, lavado, planchado y presentación final. En la descripción del video dejo el enlace para realizar el patrón de blusa básica, o si ya lo tienes, entonces realiza la siguiente transformación. Para iniciar con el patronaje debo tener el básico de blusa parte delantera y posterior. Y los materiales que usaré son 1,50 m de mezclilla, 3 metros de sesgo rígido de 3 centímetros de ancho, hilo calibre 75 color café, botones y apliques decorativos a gusto. Inicio con el básico de blusa delantero y en el vértice cuello centro frente bajo 1,5 centímetros y formo nuevo escote. Marco el escote con la medida que hay desde el cuello a hombro hasta la parte inferior del busto, en el centro frente, así. Marco desde la línea de centro frente 12 centímetros de margen para el cuello. Esto tanto en la parte superior como en la parte inferior y une estos dos puntos con línea recta. Esta medida es para el tamaño de la solapa del cuello. En este caso es una solapa un poco grande, pero puedes realizarla de menor o mayor medida. Escuadro desde el escote hasta la línea de solapa de esta forma. Ahora desde el escote marcado aumenta 1 centímetro de costura hasta la parte inferior. Y une estos dos puntos. Puedes unir con línea curva o recta, depende de la forma que le quieras dar a la solapa. Marca en la mitad del hombro y une con línea recta hasta la línea de pinza, así. Y en el ángulo inferior del centro frente marco hacia la derecha 10 centímetros y hacia arriba 10 centímetros y doy forma redondeada. En la pinza parte superior marco con semicurva suavizando estos pequeños ángulos. Voy a marcar con color para resaltar un poco. Marco en la punta de la solapa hacia la derecha a 6 centímetros y mido el contorno del cuello en el patrón sin medir esos 6 centímetros de la punta.
Voy a marcar indicando aquí que debo aumentar 1 centímetro de costura al momento de pasar en la tela. Marco hilo de tela. El centro frente se corta 4 veces. Marco hilo de tela costado y se corta 2 veces. Realizo el despiece. Esta pinza se elimina totalmente. Y ahora cierro la pinza de diferencia de talle. Rectifico línea de costado. Marco piquete en la línea de cintura y paso a verificar el recorrido del costado y centro frente. Aquí puede ver cómo queda la solapa por si quieres realizar un cambio antes de pasar a la tela. Y listo, terminamos con el delantero. Continúo con el posterior. Marco desde el vértice cuello centro atrás hacia abajo 10 centímetros para canesú o almilla. Y escuadro hacia la derecha marcando doble estela. Para la parte inferior aumento 2 centímetros para costura ya que lleva un corte en el centro. En la línea de cintura aumento 1 centímetro hacia afuera. Y en la parte inferior aumento 4 centímetros hacia afuera. Ahora en la línea de cintura marco hacia arriba 2 centímetros y uno con línea recta hacia el costado así. Esto es una pinza que se va a eliminar en el papel.
Y esos 2 centímetros que elimino en la cintura se los debo recuperar en la parte inferior. Por lo tanto, marco desde este punto hacia abajo 2 centímetros y uno con semicurva al costado así. Aquí también marco hacia afuera 1 centímetro. Y uno con línea recta hacia arriba de esta forma. De la misma forma, uno con línea recta estos 2 puntos. Puedes realizar un corte al hombro marcando en la mitad del hombro y uniendo con línea recta a la pinza siempre y cuando no lleve la almilla o canesú. Y marcarías también línea recta desde la pinza hacia abajo. Pero en este caso no realizaré este corte. Es solo si quieren realizar el corte y no quiere que lleve canesú o almilla. Voy a resaltar con color las piezas. Voy a eliminar esta línea ya que no voy a realizar dicho corte. Marco hilo de tela. Aquí debo aumentar 1 centímetro de costura en las dos partes, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Inicio con el despiece. Voy a cerrar la pinza de la cintura. Toda la transformación que realizamos en la parte posterior también puede realizarse en una camisa o blusa. Voy a suavizar este ángulo. El corte en el centro espalda ayuda a que en la parte de la cintura no formen arrugas en una blusa. Y el hecho de cerrar esta pinza ayuda a que dé una mejor forma en la parte de la cadera o en la parte de la cintura hacia abajo. Y listo, terminamos con el posterior de la chaqueta. Voy a medir el contorno de la sisa para realizar la manga larga. Para hacer la manga realizo un rectángulo con la medida de el largo total de la manga por la mitad de ancho espalda más 2 centímetros.
En el vértice superior izquierdo baja 8 centímetros y marca en diagonal hacia la derecha hacia arriba. Esto es para formar la cabeza de la manga. Divide esta línea en 3 partes iguales. Y en este punto sube 1 centímetro y en este punto baja 1 centímetro. En la parte superior deja un margen de 4 centímetros para la cabeza de la manga. Con curva une estos puntos así. En la parte inferior marca la mitad del contorno de puño de derecha a izquierda y une hasta arriba a este punto con línea recta. Aumenta 1 centímetro de costura por los contornos. Ahora formaré el puño. En este caso realizaré un puño de manga de 5 centímetros de ancho. Entonces marco desde la parte inferior hacia arriba 5 centímetros. Doblez tela. Veces a cortar. La manga se corta 2 veces. Marco hilo de tela. Y marco en esta área la medida que dé para realizar el rectángulo del puño. En este caso me da 12.5 centímetros, que es la mitad de la manga. Y en este caso voy a aumentar 3 centímetros de costura. Entonces quedaría de 8 centímetros. Marco desde esta línea hacia abajo 1 centímetro para la costura del puño. Marco con línea recta y este exceso lo elimino. Voy a tener en cuenta esta medida para realizar el rectángulo del puño. Voy a realizar el despiece de la manga generando doblez de una vez y cortando por el centímetro que hemos aumentado para costura. Realizo el puño con las medidas anteriores, las cuales fueron 8 centímetros de ancho y como me dio 12.5 centímetros, que es la mitad de la manga, debo sumar la otra mitad, la cual daría un resultado de 25 centímetros en total por 8 centímetros. Verifico. Y a este puño le debo aumentar 3 centímetros de extensión de botones al final. Entonces daría 25 centímetros más 3 centímetros de extensión de botones. Sería en total de 28 centímetros por 8 centímetros. Marco una línea en la mitad de esta medida hacia arriba, unos 12 centímetros aproximadamente, para la abertura de la bocamanga. Voy a realizar el cuello sport y para ello hago un rectángulo con la medida del ancho de cuello
por la medida del largo de cuello. El largo de cuello es la medida que hemos tomado en el cuello delantero y en el cuello posterior. En mi caso suma 28 centímetros la mitad, es decir, la mitad del cuello espalda y la mitad del cuello delantero. Voy a hacer un cuello con doble estela, entonces realizo un rectángulo de 28 centímetros por 14 centímetros, que es el ancho del cuello. Estos 14 centímetros pueden realizarlo a gusto, es decir, si quieren un cuello más pequeño lo pueden hacer y no afecta la prenda como tal. En la parte superior bajo 2 centímetros y en la parte superior entro 1,5 centímetros. En la parte inferior izquierda subo 1 centímetro y en la parte inferior derecha subo 4 centímetros. Ahora voy a marcar la mitad de esta línea, que en mi caso este rectángulo está de 28 centímetros, entonces la mitad la voy a marcar a 14 centímetros. Esta medida de aquí a acá es la mitad de cuello espalda más la mitad de cuello delantero. Ahora con línea curva voy a unir estos dos puntos. La parte inferior, desde la mitad donde hemos marcado hacia el lado izquierdo, marco con línea curva, y desde la mitad del cuello hacia los 4 centímetros que hemos subido también marco con línea curva. Ahora uno estos dos puntos con línea recta. La parte inferior es la que se va a pegar a la prenda y la parte superior es la que va a quedar libre. Marco doble estela, hilo de tela y veces a cortar. Realizo el despiece. En este caso he realizado el cuello de 14 centímetros porque quiero hacer un cuello grande, pero puede hacer el cuello de 8, 10 o 12 centímetros. Esto va a gusto. Y así queda nuestro cuello, y ya con doble estela quedaría de esta forma. Y listo, hemos terminado con nuestro cuello sport. Voy a realizar el corte acomodando muy bien la tela al orillo de esta forma. Voy a ubicar el derecho en la parte interna, y acomodo orillo con orillo para el hilo de tela. Esta tela tiene un pequeño imperfecto, que es una punta que se hace en la parte inferior, pero no debo tener en cuenta eso, sino acomodar únicamente los orillos, no la punta como tal. Acomodo los moldes con mi hilo de tela, haciendo una línea paralela desde el hilo de tela hasta el orillo. Es decir, que la medida que da en la parte superior del hilo de tela hacia el orillo debe ser igual a la distancia que hay en la parte inferior del hilo de tela y el orillo de la tela. Esto es para evitar que la prenda quede mal o quede moviéndose hacia un lado. Debo hacer esto con todas las piezas, siempre teniendo en cuenta el hilo de tela para que la prenda tenga una bonita caída.
Voy a marcar los 12 centímetros que he realizado en el molde y los voy a cortar de una vez. Saco dos tiras de 3 centímetros por 25 centímetros para la abertura de la manga. Puede ser al sesgo o una tira normal, cortada a gusto. Aquí tengo también el costado delantero, parte posterior con las pinzas marcadas. Este es parte delantera con un corte que le realicé. Este corte no modifica el molde, solo es una costura adicional que voy a hacerle. Esta es la solapa. Este es el cuello. Esta es la almilla o canesú. Voy a iniciar con la costura y lo primero que haré es realizar la parte posterior cerrando las pinzas. Ya las pinzas debo tenerlas marcadas o tener en cuenta dónde van para que queden igual tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, o tanto en el costado izquierdo como en el costado derecho. Para esta costura estoy usando un hilo calibre 75 en un color café. Después de cerrar las pinzas realizaré un pespunte para resaltar la prenda. Este pespunte debe agarrar también en la pestaña de la pinza en la parte de abajo. Paso a coser el sesgo abriéndolo y lo pego al corte del centro atrás a medio centímetro tanto de la tela como del sesgo. Así queda y lo cierro tapando la costura que acabamos de hacer, cosiendo a unos 2 milímetros del orillo del sesgo de esta forma. Esta operación se la hago tanto a un lado como al otro, es decir, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha del posterior de la chaqueta. Uno enfrentando el derecho con derecho y coso a 2 centímetros del orillo, y al finalizar esta costura podemos pasar plancha por el sesgo abriendo estas dos pestañas que les voy a enseñar. Así queda después de unir la parte posterior. Esta pestaña va a ir abierta siempre, entonces al finalizar la chaqueta se hace plancha para que quede la forma.
Paso a coser las dos almillas, realizo un pequeño piquete en el centro. Esto para ubicar centro de la almilla o canesú con el centro de la parte inferior de la chaqueta, que viene siendo donde acabamos de hacer la costura del sesgo. Ubico derecho con derecho y en medio coloco la parte que hemos pegado del sesgo. Entonces las almillas o canesú voy a ubicarlas derecho con derecho y en medio la otra pieza de la chaqueta. Y voy a coser estas tres piezas a 1 centímetro del orillo. Debo tener en cuenta que coincida en los piquetes y el centro de las tres piezas también. Así queda entalegado la parte inferior. Y ahora realizo un pespunte a unos 3 milímetros del orillo. Hago una segunda costura a medio centímetro. Y así queda el posterior de la chaqueta. Continúo con la parte delantera. Esta es una de las 4 piezas del centro frente. Lo que voy a hacer es, este corte se lo hice a gusto. Esto no afecta al patrón como tal ni el diseño, solamente he realizado este corte como decorativo. Ustedes lo pueden hacer también, cualquier corte que quieran, pero siempre teniendo en cuenta que donde hagan el corte deben aumentarle ese centímetro de costura. Voy a unir el centro frente con el costado. Ubico derecho con derecho y realizo la costura a 1 centímetro. Hago la misma operación con el otro costado, enfrentando derecho con derecho y cosiendo a 1 centímetro.
Fileteamos este orillo que acabamos de realizar, donde acabamos de realizar esta costura. Vamos a filetear o hacer zigzag. Y listo, aquí ya se ha fileteado. Queda de esta forma. Lo que voy a hacer ahora es un pespunte agarrando esa pestaña que acabamos de filetear. Y voy a hacer ese pespunte a unos milímetros del orillo de la costura, agarrando esta pestaña. Así se ve el delantero ya con el pespunte. Y continúo uniendo por hombros el delantero y posterior. Para eso tomo el posterior y sobrepongo el delantero. Ubico bien los hombros, tanto delantero y posterior, con una sola almilla. Voy a sostener con alfiler. Entonces ubico la parte delantera con una de las dos almillas. Y la otra queda suelta. Lo que voy a hacer es esta operación para que me quede la parte delantera entalegada en la almilla. Entonces voy a girar de esta forma para entalegar. Voy a tratar de hacerlo despacio para que puedan ver cómo se debe hacer. Este proceso también lo pueden hacer con las camisas que llevan almilla para que no queden costuradas a la vista. O con cualquier otra prenda que lleve almilla pueden hacer este entalegado para que la prenda quede más pulida y más limpia de costuras. Acomodo, después de tomar esta punta y acomodarla, entonces acomodo bien las tres partes de los hombros, que vienen siendo dos partes de la almilla y una parte del delantero. Entonces quedan tres partecitas, la cual son de la parte del hombro, y voy a coser a 1 centímetro las tres piezas juntas, así como las hemos acomodado. Es un poquito licrado, tiene un poquito de elongación, y voy a hacerle un proceso en un segundo video donde se va a lavar, se va a aplicar algo para que el color dure un poco más. Así queda al voltear. Queda entonces entalegado la parte delantera y posterior, no se ve ningún tipo de costura ni en la parte de revés ni en la parte del derecho, y por dentro queda la pestaña de costura. Voy a hacerle un repise a medio centímetro hacia atrás, es decir, este repise queda hacia la parte de la almilla o sobre la almilla. Hago el mismo procedimiento con el otro hombro.
Voy a tratar de repetirlo un poco despacio para que puedan ver cómo se hace el proceso. Si te está sirviendo este tutorial, te invito a suscribirte, agregarte. Y así queda el delantero ya uniendo con el posterior. Ahora uno las otras dos piezas delanteras acomodando derecho con derecho. Esto ya debe estar fileteado, este orillo, ya que esta pieza va a ir suelta prácticamente. Esta pieza también debe estar fileteada por este orillo. Si quieres agregarle algún bolsillo, parche o ribete, realiza esa operación antes de pegar este falso. En este caso no le estoy agregando bolsillo como tal, pero puedes agregarle bolsillo parche si quieres, antes de pegar esta pieza. Aquí es donde inició la costura a unos 3 centímetros del orillo. Esto es para realizarle el dobladillo más adelante. Pero estos 3 centímetros únicamente se los voy a dejar en la parte inferior. Entonces inicio a 3 centímetros y voy cerrando poco a poco hasta llegar aquí a 1 centímetro. Apenas termina la curva ya debo de estar cosiendo a 1 centímetro. Esos 3 centímetros únicamente se van a dejar en la parte inferior. Hacemos la costura solamente hasta esta punta y vamos a hacer la misma operación con el otro lado. Esto se voltea después y quedaría nuestro dobladillo formado pegándole un sesgo al borde.
Por ahora voy a dejar esta operación para el final. Entonces continúo con la otra parte y hago la misma operación. Ubico derecho con derecho. En la parte superior sí voy a iniciar cosiendo a 1 centímetro normal y en la parte inferior voy a subir un poquito para finalizar a 3 centímetros del orillo. Entonces voy abriéndome un poquito con la costura y llego a unos 3 centímetros aproximadamente del borde. Y en este ángulo voy a realizar un piquete, exactamente donde da el ángulo o el quiebre para la solapa. Esto es con el fin de que al momento de voltear la prenda no me quede impedida o con una arruga en esa parte. Voy a formar el cuello. Tomo las dos partes enfrentando derecho con derecho y coso a 1 centímetro por estos lados. Voy a eliminar estas puntas para el momento de voltear no me quede esa parte como tan grande o tan gruesa. Y aquí voy a pulir un poquito, quitando estos orillos que han quedado un poquito afuera. Realizo unos pequeños piquetes donde he realizado antes la costura, teniendo en cuenta no ir a cortar donde hemos realizado esa costura. Y volteamos acomodando muy bien las puntas. Voy a darle bien el quiebre en esta parte para luego pasarle una costura a medio centímetro para un repise. Y realizo el pespunte un poco más de medio centímetro. Así se ve el cuello sport. Voy a realizarle un piquete en el centro. Y voy a tomar la prenda y realizaré un piquete en el centro atrás o en el centro de cuello atrás. Voy a ajustar acá un poco con la máquina y acomodo el cuello ubicando piquete con piquete, es decir, centro de espalda con centro de cuello. Voy a ajustarlo con unos alfileres y voy a ver hasta dónde me da el recorrido del cuello, acomodando parte por parte. Y sostengo hasta donde me llegue el cuello, sostengo, inicio la costura a 1 centímetro.
agarrando también el cuello y agarrando también la parte de la prenda inferior y el falso como tal, que es lo que estamos viendo en este momento. Voy a coser hasta donde me dé el final del falso, hasta donde está el fileteado este orillo del falso. Hasta ahí llega la costura. Ahora voy a verificar las puntas de la solapa para acomodar el otro extremo del cuello, que no me vaya a quedar el cuello de pronto un poco hacia un lado más que hacia el otro. Entonces verifico, realice aquí un pequeño piquete y hasta ahí va a ir el otro lado de mi cuello para que no se vaya a mover o a terminar en otra parte. Acomodo entonces falso y el cuello va a ir en medio. Inicio la costura a 1 centímetro. Acomodo el cuello donde había realizado el piquete, un pequeño piquete. Ese piquete va exactamente en donde termina el cuello del otro extremo, donde ya hemos hecho la costura, para que no vaya a haber margen de error. Voy acomodando siempre los 3 orillos, siempre parejo, tanto de la parte inferior, el cuello y la parte superior. Siempre voy a hacer esta costura hasta donde va el falso, y el falso llega hasta el hombro, porque el falso es exactamente la misma medida del centro frente de la prenda, ya que el falso es una de las 4 partes que hemos cortado del centro frente donde está la solapa. Entonces siempre el falso debe llegar al hombro, al corte del hombro, y hasta ahí voy a realizar mi costura. Cuando llegue al falso voy a realizar un pequeño corte para poder entalegar el cuello como tal. Entonces cuando ya tenemos la pieza así, voy a realizarle un pequeño corte en el cuello de 1 centímetro también, para poder voltearlo. Entonces el corte va a ir exactamente al orillo del falso y abrimos esa pestaña. Únicamente va a hacerse este piquete en la parte superior del cuello por ahora, y termino cosiendo hasta donde habíamos llegado con la costura anteriormente. Y así queda el cuello como tal a la vista. Ahora lo que voy a hacer es eliminar estas puntas para poder voltear la solapa. Tenga presente el piquete en donde forma el ángulo de la solapa, para que al momento de voltear no vaya a quedarle impedido.
Así se ve el cuello por uno de los lados. Aquí tienen los piqueticos donde finaliza o donde inicia el falso. Aquí están los piquetes donde inician los falsos. Lo que voy a hacer es voltear y acomodar muy bien la solapa. Vamos a entalegar entonces esta pestaña. Lo que debo tener presente es que ahora donde había realizado el piquete del cuello voy a realizar el piquete de estas otras piecitas para poder voltearlo. Entonces voy a piquetear exactamente donde había hecho anteriormente el corte, teniendo presente no ir a cortar el hilo o la costura que habíamos realizado. Y después de tener este cortecito al orillo del falso, bien al orillo del falso, después de tener este cortecito, lo que voy a hacer es entalegarlo de la siguiente forma. Subo esta pestaña y hago el dobladillo de la pestaña del cuello también hacia adentro, acomodando bien el cuello que no vaya a quedar embolsado, y voy a realizarle una costura tapando esta otra costura anterior para que quede más pulido. Entonces introduzco las dos pestañas, acomodo muy bien y hago la costura bien al orillo, a unos 2 milímetros del orillo, tapando la costura de abajo. Finalizo con un pequeño remate. Y así queda nuestro cuello sport. Voy a tomar la parte de la sisa y voy a hacerle un piquete en la mitad del recorrido. Esto lo hago en las dos sisas.
tanto parte izquierda como derecha. Ahora en la abertura de la bocamanga voy a coserle una de las tiras para formar la abertura. Entonces ubico derecho con revés de la manga, es decir, el derecho de la tira va enfrentado con el revés de la manga. Cuando llego al final del corte realizo un piquete en diagonal de medio centímetro y sigo cosiendo hasta el piquete. Luego giro la manga y acomodo la tira de la siguiente forma. Coso 1 centímetro más después de que giro, solamente coso 1 centímetro y hago el otro piquete de medio centímetro y giro nuevamente la tira y coso hasta el final. Ahora voy a doblar esta tira acomodándola, doblo medio centímetro y luego doblo nuevamente, haciendo que esta tira quede de 1 centímetro en total de ancho. Entonces entalego medio centímetro y voy a coser bien por el orillo tapando la costura que hemos realizado anteriormente. Este proceso también lo puedes realizar en camisas. Verifico que los piquetes estén bien hechecitos hasta el borde. Estos piquetes se hacen con el fin de que pueda acomodar esta tira de esta forma, o si no quedaría impedido. De esta forma va esta abertura. La que debo guardar o entalegar es la de la parte donde tiene más recorrido la manga, en la parte inferior. Entonces la que debo acomodar sin guardar es esta, y la otra la sobrepongo así. Hago el mismo proceso con la otra abertura. Listo, entonces vamos a acomodar la pestaña. Acomodo la de la parte más corta, normal, y la otra la sobrepongo así. De esta forma viene quedando. Y lo que voy a hacer es con una costura ajustar esta pestaña para que no se vaya a mover.
Realizo un piquete en la mitad del recorrido de la manga. Y voy a tomar la parte de la sisa de la prenda y pego la manga, teniendo en cuenta que el recorrido debe dar piquete con piquete. Enfrento derecho de la manga con derecho de la prenda o de la sisa y voy a iniciar a coser desde el orillo, acomodando muy bien los dos orillos. Así se ve la manga ya pegada a la prenda o a la sisa. Este orillo lo voy a filetear, que es el que acabamos de coser. Listo, ya lo tengo fileteado. Lo que voy a hacer ahora es un repise agarrando esta pestaña también, y dicho repise lo debo hacer sobre la sisa, no sobre la manga. Entonces acomodo, esta es la manga, esta es la sisa y voy a correr la pestaña hacia la sisa y voy a coser también hacia la sisa a medio centímetro del orillo de la costura. En esta parte le puedes dar un golpecito si es que es muy grueso. Esto ayuda a que la máquina pase con mayor facilidad. Así se ve el pespunte. Y voy a realizar el mismo proceso en la otra manga. Doy unos golpecitos acá, que esta parte está un poquito gruesa, para que ayude a pasar la máquina un poco mejor. Y así se ve el pespunte agarrando esta pestaña. Voy a cerrar los costados. Acomodo muy bien los orillos y coso a 1 centímetro por la manga y por el costado coso a 2 centímetros aproximadamente. Ya después de que tenga cerrados los costados, puede medirse la prenda o la chaqueta y ver si le entra un poco más en la cintura o en la manga, ya que este molde que estoy usando tiene desahogos y tiene los aumentos de costura. Entonces si quiere más ajustado puede entrarle un poco más en la cintura. Voy a hacer el mismo proceso con el otro costado. Tengo en cuenta que deben coincidir la costura de la sisa,
que no vaya a quedar una costura arriba o abajo, sino que las dos costuras coincidan, la de la sisa. Voy a filetear este orillo para finalizar con el costado. Y luego paso a realizar el puño. Entonces fileteo este orillo. Listo, aquí ya tengo fileteado. Lo que voy a hacer es estos excesos, voy a pulirlos o a quitarlos bien a ras de la boca manga para iniciar con el proceso del puño. Entonces tomo las tiras del puño y como son 4 las que tengo, voy a acomodar 2 derecho con derecho. Voy a doblar esta pestaña 2 centímetros. Recuerde que a este puño le dejamos 3 centímetros de costura. En este caso dejo estos 2 centímetros en la parte de la abertura y coso a 1 centímetro por los contornos. Así se ve el puño ya terminado por el revés. Verifico que haya terminado bien. Elimino las puntas para poder voltearlo. Y pasamos a voltear y acomodar los orillos. Ahora tomo el puño y voy a iniciar la costura en la pestaña que no sea entalegado o doblado. Después de coser a 2 centímetros, lo que voy a hacer es entalegar esta pestaña. Entonces introduzco la pestaña hacia el puño de esta forma. Después de acomodar, voy a coser a unos 2 milímetros del orillo del puño, tapando la costura de la parte de abajo. Esta costura voy a taparla con el orillo del puño y con la nueva costura que voy a realizar. Hay que tener en cuenta que la costura primero la realizo por el revés y cuando voy a pegar el puño primero a la boca manga, y al finalizar, es decir, lo que estoy haciendo en este momento, ya debe de ir esta costura por el derecho de la manga y por el derecho del puño. Después de terminar la primera costura, voy a realizar una segunda costura a medio centímetro por todo el contorno del puño.
listo, así queda nuestro puño. Esta parte queda guardadita. Esta es la extensión de los botones. Y esta es la parte del revés, queda todo muy pulido, muy bonito. Realizo el mismo proceso con la otra manga o con el otro puño. Ahora en esta parte donde había cerrado a 3 centímetros, quito un poco el exceso y voy a formar el dobladillo como tal. Entonces solamente dejé la pestaña un poco más adentro de donde termina el falso para empezar a coser el sesgo. Voy a hacerle sesgo por todo el orillo para el dobladillo. Entonces voy a coser de la misma forma, ubico el sesgo abierto y lo inicio cosiendo a medio centímetro y acomodo el orillo también de la prenda a medio centímetro y me voy cosiendo de un extremo a otro. Ahora lo que hago es doblar y entalegar el borde de la prenda y paso una nueva costura por el orillo del sesgo tapando la costura que hemos realizado anteriormente. Esta costura la realizo a unos 2 milímetros aproximadamente del orillo del sesgo. Así queda el sesgo. Ahora lo que voy a hacer es voltear el falso acomodar muy bien la solapa. Verifico que en este ángulo tenga el piquete. Y este sesgo va a ir guardado o entalegado en la parte del falso y voy a coser en toda la orilla del sesgo a unos 2 milímetros para formar nuestro dobladillo. Para realizar el pespunte o la costura de dobladillo voy a iniciar acomodando el falso en el hombro. Voy a cerrar este falso cosiendo exactamente sobre la costura del hombro para que no se note. Y voy a ir guardando y acomodando nuestro falso. Esta costura es la que estoy realizando sobre el hombro. Ahora lo que debo hacer es giro la prenda y voy a coser a 1 centímetro del orillo de esta forma.
Debo ir acomodando, formando bien el quiebre y cosiendo parejo a 1 centímetro hasta la parte inferior. Esta costura de 1 centímetro va hasta donde finaliza el falso. Realizo la costura entonces hasta donde va el falso, teniendo en cuenta que termine sobre la costura del corte del lado derecho. Formo muy bien esta curva y hago un remate y paso hacia arriba hasta donde está el sesgo para iniciar con la costura del dobladillo. Entonces inicio con la costura a unos 2 milímetros del borde del dobladillo o del sesgo y me voy a la misma medida hasta el otro extremo. Entonces voy cosiendo por el orillo hasta el otro extremo y continúo dándole la vuelta completa hasta llegar nuevamente al falso del hombro del otro extremo. Entonces termino con este dobladillo, remato acá, bajo a 1 centímetro del orillo aproximadamente y continúo con la costura por la curva subiendo hasta llegar al hombro de la chaqueta. Y así queda nuestra solapa, nuestro falso, dobladillo, todo muy bien pulido, terminado. Si tienes otra forma de hacerlo más sencillo, puedes ensayar o intentar. Después de esto ya paso a un proceso de decoración, de lavado, de plancha, pero eso ya lo haré en el segundo tutorial o el segundo video. En este caso hemos terminado con la costura y así queda nuestra chaqueta de mezclilla terminada. No te pierdas la segunda parte donde voy a realizarle algunos desgastes, colocarle unos apliques, lavarla y plancharla. Finalmente para presentar la chaqueta personalizada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te sirvió el tutorial, por favor comparte, suscríbete y comenta.
Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.